En esta clase voy a estar hablando un poquito, explicando acerca de las bases nitrogenadas, los nucleótidos, nucleósidos, que son como una parte inicial de lo que son los nucleótidos, y finalmente de los ácidos nucleicos. Bueno, nosotros tenemos que pensar de que, digamos, los ácidos nucleicos están formados por algo que se conocen como nucleótidos, y los nucleótidos tienen una estructura, eh, digamos, que los conforman, que la vamos a ver en breve. Acá tenemos la estructura química, una representación bastante sencilla de lo que es dos hebras de ADN. Bien, tenemos dos hebras de DNA. Fíjense que dice 3', 5', 3', 5', como que está invertido en uno y en el otro. Fíjense que dice T, A, C, G, A, T. Bueno, estas justamente son las bases nitrogenadas. Fíjense que en esta parte tenemos una especie de pentágono, donde eso es un azúcar, una pentosa que se llama ribosa. Esto que tenemos acá, que es la T, es la timina, adenina, citosina, guanina, adenina y timina. ¿Bien? Después, si nosotros contamos, acá tenemos el extremo 1', se le dice, cuando están en ARN o ADN a la numeración que le corresponde al azúcar. 1', 2', 3', 4', y acá tenemos un carbono más que es el extremo 5'. Por eso si nosotros somos buenos observadores, esto sería a partir del carbono 1 se une a la base nitrogenada. Después tenemos el 2, tenemos el carbono número 3', y a partir del 3', esto que tenemos acá como una especie de circulito es un fosfato, o sea que el fosfato permite la unión con el otro nucleótido. ¿Bien? Entonces tenemos 3', 4', y el 5' se une a otro nucleótido, y este 5' es lo que se conoce como extremo 5', y este que tenemos acá es el que se conoce como extremo 3'. Bien, es importante recordar justamente esto de los extremos 3' y 5', porque tienen justamente una funcionalidad para determinados procesos metabólicos que involucran a los ácidos nucleicos. Bueno, esta es la estructura de un nucleótido. Bien, y acá voy a hacer la siguiente aclaración. Yo había dicho nucleótidos y nucleósidos, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para que sea un nucleótido abarca absolutamente todo esto. Esto es un nucleótido, esto que yo estoy recuadrando acá. Ahora, si yo hablo de un nucleósido, solamente nucleósido, no nucleótido, el nucleósido sería esto, ¿bien? Solamente la base nitrogenada con la ribosa, y fíjense que no estoy diciendo un azúcar, estoy diciendo puntualmente la ribosa, y sin incluir al fosfato. Cuando incluye al grupo fosfato estamos hablando de un nucleótido, y cuando no lo incluye estamos hablando de un nucleósido. Bien, esto es para hacerles la presentación de lo que serían la estructura de los nucleótidos y los nucleósidos. Fíjense que tendremos una base nitrogenada, que acá ya podemos ver de que las bases nitrogenadas se clasifican en dos, que son purinas y pirimidinas. Ahora vamos a ver de qué trata esto. Y después tenemos la pentosa, que sería justamente la ribosa puntualmente, y siempre va a ser la ribosa en conformación beta. Fíjense que lo está aclarando acá, en conformación beta. Y fíjense que a partir de acá se fosforila el carbono número 5, que puede ser una fosforilación, dos o tres, puede tener hasta tres fosforilaciones. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá tenemos las bases generales. Esto serían las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas habíamos dicho que se clasificaban en pirimidinas y purinas. Y acá tenemos las estructuras. Las estructuras, está bueno familiarizarse. No sé si sabérsela de memoria, porque saberlas de memoria la pueden recurrir acá directamente y tienen una estructura ya dibujada. Pero está bueno distinguir que, por ejemplo, las purinas son las que tienen doble anillo y las pirimidinas tienen solamente un solo anillo. ¿Bien? Bueno, avancemos, fíjense que acá tenemos la numeración, como corresponde. Eso es muy importante que lo sepan. Después van a tener que representar basándose en estas estructuras. Y acá tenemos las bases nitrogenadas, que son purinas, como la adenina y la guanina. Adenina y guanina son bases purínicas. Bien, fíjense que las estructuras son muy similares, pero tienen pequeñas diferencias. Bueno, adenina y guanina, acá se las presento. Y por otro lado tenemos las bases pirimidínicas, que son la citosina, la timina y el uracilo. Y acá hacemos esta distinción entre timina y uracilo porque timina corresponde a una cadena de DNA y uracilo
es exclusivamente de la cadena de RNA. ¿Qué quiere decir esto? Que el DNA va a tener adenina, guanina, citosina y timina, pero no uracilo, y el RNA va a tener adenina, guanina, citosina y uracilo, no va a tener timina. Es decir, el uracilo en el RNA suplanta la timina, y la timina en el DNA suplanta el uracilo. Bien, acá tenemos, fíjense que estas son de un solo anillo, y son similares entre sí, pero no son iguales, tienen diferencias. Bien, es importante también marcar esto. Ahora, acá les presento, esta ya es una vieja conocida, esta es una aldosa, tenemos a la beta-furanosa, que sería esta estructura que tenemos acá, carbono 1, 2, 3, 4 y el 5 afuera con su grupo de alcohol correspondiente. Bien, esto es ya algo que habíamos visto. Esta es una manera de cómo se comporta el azúcar en 3 dimensiones. Fíjense que el carbono 2' se mueve, puede estar hacia adentro o hacia afuera, y lo mismo le sucede al carbono 3, que tiene esa movilidad hacia adentro y hacia afuera. Bueno, acá tenemos el nucleótido. El nucleótido habíamos dicho que era la base nitrogenada, más el azúcar, más el fosfato. Y yo me voy a tomar este trabajito para que ustedes lo puedan ver. Vamos a marcar, esto sería el carbono 1, el carbono 1', esto sería el carbono 2, esperen que vamos a ir marcándolo sin línea, esto sería el carbono 1', este es el carbono 2', el carbono 3', carbono 4, carbono 5'. Bien, este sería el carbono 5'. En el carbono 5' se produce la unión con el fosfato. El carbono 3' va a ser el que más adelante va a generar otra unión, que ya lo habíamos visto en la segunda diapositiva. El carbono 2, no sé si ustedes son buenos observadores, en este caso no tiene un grupo alcohol, porque lo perdió, por eso se llama desoxirribosa. Bien, es importantísimo esto que acabé de mencionar. Fíjense que en el carbono 2' no tiene el grupo alcohol que le corresponde a la ribosa, lo perdió, por eso se llama desoxirribosa. Si nosotros tenemos que llamar el nombre del nucleótido, fíjate que es desoxiadenosina. Bien, acá está en inglés, dice deoxyadenosine, sería desoxiadenosina, 5' monofosfato, que es justamente por donde se está produciendo la unión. Y esto que nosotros tenemos acá, que es lo que yo estoy marcando, es justamente la adenina. Entonces tenemos la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. O sea que esos son los 3 componentes que forman parte de los nucleótidos. Acá tenemos, para hacer la comparación, tenemos con guanina, tenemos con timina y tenemos con citosina. Acá tenemos 4 ejemplos. Y fíjense que estos son desoxirribonucleótidos. Lo dice acá, tenemos los desoxirribonucleótidos. ¿Por qué? Porque en el carbono 2' perdió el grupo alcohol. En realidad lo que perdió fue el oxígeno, por eso dice desoxi. Bien, perdió el grupo alcohol, perdió el oxígeno. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando, espero que esto haya quedado claro. Fíjense por dónde se está dando la unión, ¿eh? Esto es importantísimo. Es importante que ustedes puedan ver por dónde se ve la unión. Esto lo voy a marcar para no dejarlo pasar. Es importante. Esto habíamos dicho que este era el 1', este habíamos dicho que era importante porque era el 2', y por acá se produce la unión con el fosfato, que es el 5', y la unión, cuando se trata de bases nitrogenadas, que son purinas, la unión se da por acá, que es el carbono número 9, y esto también sería el 9, pero cuando se trata de bases pirimidínicas, esto sería el 1, y esto sería el 1. Ahora, en estos casos, igual no cambia, porque esto sigue siendo el 1', este sigue siendo el 3', esto sigue siendo el 2', y este es el 5', o sea que no cambia. Lo único que cambia va a ser el sitio de unión, si la base es purina o es pirimidina. Bien, eso es importante para que sepan por dónde es el sitio de unión. Si no se lo acuerdan, eso, cualquier cosa, pueden consultarlo con las fichas, porque con las fichas lo van a poder sacar rápidamente, y esa es la idea justamente. Recordemos que acá tenemos esto, y ahí tenemos la numeración. Fíjense que este era el carbono 9 y este es el carbono 1, por eso era lo que yo les había mencionado recién en lo que les marqué. Y acá tenemos desoxirribonucleótidos de los otros que faltaban, que era adenina y guanosina. Bien, acá tenemos con timina, citosina, bien, y acá tenemos ribonucleótidos. Si ustedes son buenos observadores, fíjense que acá ya aparece el grupo alcohol. Entonces ya no decimos desoxirribonucleótidos, decimos ribonucleótidos, porque no perdió
el oxígeno que le corresponde al carbono 2' de la ribosa. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá aparecen más ejemplos, más ejemplos. Acá es importante que ustedes tengan presente, recordemos, adenina está en el DNA y en el RNA y DNA, guanina también, citosina también, timina solamente en el DNA y uracilo solamente en el RNA. Era lo que habíamos charlado hace un rato. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de bases nitrogenadas, que están unidas al azúcar, y les está mostrando por dónde ocurren algunos cambios, por dónde ocurren metilaciones, sería puntualmente. Bien, esto lo voy a pasar, voy a seguir pasando, son estructuras derivadas de las bases nitrogenadas. Acá tenemos también este nucleótido, que es la adenina, con la ribosa, fíjense que no está desoxigenada, y el fosfato, o sea que todo esto es un nucleótido. Bien. Ahora, esto ya no es es un nucleótido, pero distinto. Fíjense que el fosfato pasó del carbono 5 al carbono 2'. Bien. Acá lo tienen el 3'. Y acá, cuando ocurre esto, que el fosfato se está uniendo por el carbono 2 y por el carbono 3, es lo que se conoce como estructura cíclica de un nucleótido. Y son importantes porque tienen funciones de señal en este caso. Bien, son funciones que avisan algo. Porque es importante mencionar justamente de que los nucleótidos generalmente son intermediarios de energía. Por ejemplo, el ATP y el ADP los deben haber escuchado. Bueno, ATP es adenosin trifosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de un nucleótido que tiene adenina, tiene la ribosa y tiene 3 grupos fosfatos. O sea, en vez de tener, como nosotros ya hemos visto recién, en vez de tener, por ejemplo, esto sería AMP, sería, acá abajo lo dice el nombre. Para que sea ATP tiene que tener 2 grupos fosfatos más, que van a seguir uniéndose. Bien, si tuviera 2 sería ADP, y si tiene 1 se llama AMP. Bien, ahora, si el AMP, por ejemplo, como en este caso, que es AMP, tiene este tipo de unión, se conoce como AMP cíclico, y el AMP cíclico justamente se encarga de ser una señal que regula el ciclo de las células, el ciclo celular. Bien, yo les estoy contando detalles. Son funciones que cumplen los nucleótidos. Recordemos que habíamos dicho el ATP como intercambiador de energía, dijimos recién AMP cíclico, por ejemplo, como regulador del metabolismo celular, y después tenemos el ADN, que el ADN es un reservorio de material genético, eso es lo que hace el ADN, esa es su función biológica. Y después tenemos los ARN, que los ARN pueden tener una función estructural, de señal, o sea, o de reconocimiento, tienen funciones catalíticas también, y son regulatorios. O sea, hay pequeños ARN que justamente están involucrados en la regulación del metabolismo celular también. El ARN, para mí, una de las funciones principales que tiene justamente es el de la síntesis de proteínas, porque a partir de ellos es a partir de lo que la célula permite obtener proteínas que nosotros podemos necesitar. Bien, bueno, ya ahí les nombré algunas funciones biológicas. Acá tenemos cómo se va a formar el ADN. Fíjense que les decía extremo 5'. Fíjense que acá tenemos la base nitrogenada, que es adenina, la ribosa, que en este caso es desoxirribosa, porque en el carbono 2' no tiene nada. En el carbono 3' se produce la unión con un fosfato. Ahora vamos a ir por ese camino. Y en la 5' tenemos el otro fosfato. Si acá no se une más nada, eso se lo llama extremo 5'. Ahora, si en el 3' se une un fosfato, ese fosfato va a unirse a otro 5', fíjense que ahí lo estamos viendo, se une a otro 5', y después volvemos otra vez a la estructura, y fíjense cómo esto se forma un polímero, es el polímero de base de nucleótidos que se llama ADN. Y el RNA, fíjense que es distinto, porque lo único que tiene diferente es que tenemos uracilo, pero es distinto. Y esto lo voy a aclarar. El DNA tiene la capacidad de formar doble cadena en un sistema biológico. Inclusive hay DNAs que forman círculos, que se llaman plásmidos, muchas veces en lo que son estructuras bacterianas. Pero el RNA es un RNA que es monocatenario. ¿Qué quiere decir? Que tiene una sola cadena.
diferencia de DNA que puede formar la doble hélice que nosotros conocemos. Ahora, esto es importante. Esto que nosotros tenemos acá es importante desde el punto de vista químico. Nosotros tenemos acá una base nitrogenada. Si nosotros ponemos esa base nitrogenada en un medio básico, bien, en un medio básico, fíjense que ahí se ve el oxidrilo. Si nosotros lo ponemos en un medio básico, eso ataca al grupo alcohol que está en el carbono 2', genera toda una desestabilización química, esto se rompe y forma justamente un ciclo. Bien, en este caso puede ser, no sé, AMP cíclico, GMP cíclico, o sea, algo cíclico forma acá. Entonces se corta la cadena. Y fíjense que acá está aclarando que solamente esto sucede para el RNA. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no puede ocurrir una hidrólisis básica para el DNA? Y bueno, la respuesta está muy sencilla, porque para que este grupo hidróxido pueda atacar al grupo alcohol que se encuentra en el carbono 2' de la ribosa, no puede no tener el oxígeno, o sea, tiene que estar con el grupo oxidrilo acá, o sea, lo tiene que tener el grupo alcohol. Si no, no puede atacar. O sea que en el DNA, que justamente le falta esto, el grupo alcohol no lo tiene, no puede atacar. Entonces no puede ocurrir hidrólisis básica en el DNA. Sí puede ocurrir hidrólisis básica en el RNA. O sea que tenemos una manera química de distinguir, haciendo hidrólisis, de lo que sería el DNA, del RNA, digo, comparado con el DNA, que no le podemos hacer esto. Bien, eso es algo muy, muy, muy importante para que lo tengan en cuenta desde el punto de vista químico. Bueno, estos son algunos derivados del uracilo. Bien, acá tenemos de cómo es el extremo 5' de 3', que era lo que habíamos charlado. El extremo 3' es con el grupo alcohol que tenemos acá, y el extremo 5' es con el grupo alcohol que le corresponde al fosfato. Bien, y esos son los extremos. Yo les contaba que esto es importante porque justamente hay una situación enzimática, hay todo un complejo enzimático que actúa detectando estos extremos para que justamente pueda suceder la copia del DNA, ya sea para la duplicación del DNA o sea para la síntesis de proteínas. Eso después yo les voy a contar un poquito de qué trata esto de la síntesis de proteínas. Bueno, esto es muy importante, ¿por qué? Porque acá nosotros podemos observar claramente que adenina con timina son los pares complementarios y forman puentes de hidrógenos dobles, o sea, tienen la capacidad de formar doble puente de hidrógeno. Pero guanina con citosina, en cambio, forma triple puente de hidrógeno. O sea que si nosotros hablamos de adenina y timina y guanina y citosina tienen una unión más fuerte, es decir, una unión de tipo puente de hidrógeno más fuerte que la que tiene adenina y timina. ¿Por qué? Porque es triple, en cambio esta es doble. O sea que si nosotros hablamos en términos energéticos, cuesta más separar, es decir, romper estas tres uniones que romper dos uniones. ¿Bien? Eso es algo importante que lo tengan en cuenta. Y observen esto, que esto no es menor, es un dato importante. Tenemos el extremo 5', el extremo 3', y fíjense que la otra hebra de ADN, que es la hebra complementaria, está al revés, va del extremo 5', 3'. Porque de la única forma en la cual pueden establecer esta complementariedad de bases es siempre y cuando las cadenas sean antiparalelas. Así es como se debe decir. Bueno, esta es una foto de una cadena de DNA que fue estudiada por cristalografía, bien, por Chargaff, que fue justamente uno de los padres del descubrimiento de la cadena doble de DNA. Ustedes lo conocen seguramente por la representación del modelo del ADN de Watson y Crick. Bueno, en realidad uno de los padres fue Chargaff, ¿bien? Fue otro científico que investigó justamente el DNA. Bueno, acá tenemos un poquito esto de la doble cadena, de que tiene surcos y todo esto es teoría que yo como profesor de laboratorio no lo voy a estar tomando, pero es importante que ustedes lo conozcan. Esto sí es importante porque habla de los dobles y los triples puentes de hidrógeno que se establecen entre cada una de las bases nitrogenadas. Esto habla de la semiconservación de la duplicación del DNA. Observen que la cadena celeste es una cadena que se abre, y fíjense que la mitad de una cadena va a generar una cadena nueva de DNA, que es la cadena hija y la otra es la cadena padre, y ocurre lo mismo del otro lado. ¿Qué quiere decir? Que la duplicación del DNA es semiconservativo. ¿Qué quiere decir que sea semiconservativo? Que se conserva la mitad de la hebra original y aparece la otra mitad que es una hebra nueva.
Bueno, esto es como más o menos se mueven, esto lo vamos a pasar, esto también, porque no nos llama mucho la atención. En realidad no nos interesa para lo que tiene que ver con el laboratorio, no es porque no sea importante. Y acá tenemos diferentes estructuras que se generan entre las cadenas de DNA, que se llaman palíndromos, fíjense que serían del derecho y del revés de la misma manera, y acá tenemos un complementario, y tenemos otros que se llaman repetición en espejo. Bien, fíjense que esto sería, acá se marca el espejo, tenemos de un lado y del otro, lo mismo, y esto tiene la capacidad de cerrarse sobre sí mismo, eso es lo que tiene de bueno, lo de raro, digo, el tema del espejo. Y acá tenemos algo que se llama bucle, ¿bien? El hairpin. Entonces, fíjense que se cierran sobre sí mismos, es decir, se pliegan, interaccionan entre sí porque son complementarias, pero estas no lo son, y justamente acá se genera un bucle. Bien, acá lo podemos ver más grande, tipo cruz, y estos son situaciones particulares que suceden entre bases nitrogenadas. Bueno, todo lo anterior que yo les estuve mostrando son maneras en las cuales pueden interaccionar las bases nitrogenadas, porque uno piensa de que solo interaccionan a través de la molécula del ADN, siendo de forma complementaria entre ellas y nada más. Y no, la verdad es que pueden formar otro tipo de estructuras. Bien, de hecho, averigüen y fíjense cuál es la forma que tiene un ARN de transferencia. Un ARN de transferencia en lo que sería la síntesis de proteínas. Y eso no es más que ARN. Y bueno, el ARN, sin embargo, tomó una forma extraña, parecida a estas cosas que estamos viendo. Después ustedes investiguenlo y lo van a poder encontrar para que lo puedan ver mejor de lo que yo les estoy mostrando. Bien. Bueno, acá tenemos otros, son triple hélices. Bueno, ahí van viendo cómo es que van apareciendo diferentes estructuras. Miren esa estructura tiene de todo. Tiene bucles, tiene espejos, tiene cadenas que se cierran sobre sí mismas. Miren qué complejidad que tiene. Bueno, acá tenemos esto de las estructuras, acá pasa más. Acá la estamos viendo, digamos, simuladas de manera computarizada. No es todo tan sencillo como nosotros pensamos. Y acá tenemos algo interesante para ver porque el ADN se puede desnaturalizar. Entonces nosotros tenemos acá la doble hélice y una manera de desnaturalizar el ADN en el laboratorio es, por ejemplo, usando detergente. Si nosotros usamos detergente, el detergente es un agente caotrópico, desestabiliza toda la hebra de DNA, la abre, ¿bien? Y si nosotros, por ejemplo, le agregáramos sal, la sal, vieron que acá en estas partecitas los puentes de hidrógeno tienen una determinada carga. Bueno, esa determinada carga justamente lo que haría es apantallar las cargas de esos fosfatos que estarían acá involucrados en el medio, porque todo esto se desnaturalizó, y entonces no permitiría que la hebra se vuelva a naturalizar, o sea, que vuelva a lo mismo. Fíjense que acá quedan separadas, y bueno, si yo le pongo sal, no permito que vuelvan a su estructura nativa, se dice. La estructura nativa es esto que tenemos acá. Bien. Entonces, nosotros ahora podemos empezar a hablar de estructura nativa, que es la estructura tal cual como está, cumpliendo su función biológica, y hablamos de estructura desnaturalizada, que es cuando perdió toda esta estructura, eh, que, que tenía una función biológica y que ahora ya no la tiene más porque justamente al desnaturalizarse la perdió. Bueno, acá hablamos de esto, justamente estructura nativa y desnaturalización. Y acá nos vamos a centrar en la próxima clase. Esto lo voy a pasar porque justamente acá ya hablamos de todas técnicas, que las técnicas las tenemos para otra clase. ¿Bien? Así que bueno, espero que se haya entendido todo esto que yo estuve explicando acerca del ADN y de las bases nitrogenadas y todo, porque después lo que se viene van a ser justamente las técnicas. Acá tenemos algo relacionado con lo que es la electroforesis en gel, en columna hacerlo, para hacer toda una lectura. Y bueno, vamos a charlar un poco más de esto cuando corresponda a la clase de las técnicas. Por el momento lo que ustedes tienen que hacer es trabajar con estas estructuras, van a tener que hacer representaciones, van a tener que responder una actividad que está pendiente, y bueno, tener presente fundamentalmente la representación de las estructuras, familiarizarse con qué es las bases, cuáles son las bases nitrogenadas, son purinas, pirimidinas, qué funciones cumplen,
ARN, ADN, cómo se complementan, todo lo que estuvimos charlando. Y acá no quería dejar de mencionarles de que no solamente las bases nitrogenadas tienen funciones en el ARN y en el ADN, sino que además las bases nitrogenadas tienen la capacidad de formar otro tipo de sustancias que están asociadas, por ejemplo, al transporte de electrones, como por ejemplo sustancias conocidas como el NAD, el FAT, bien, tenemos la coenzima A, que está asociada al ciclo de Krebs, que es uno de los ciclos que nos permite obtener un montón de energía a nivel celular. Bien, entonces fíjense que acá tenemos justamente nucleótidos, observenlo, la base nitrogenada, la ribosa, acá tenemos los fosfatos, acá tenemos la base nitrogenada, la ribosa, fosfatos acá de nuevo, fíjense que acá está base nitrogenada, ribosa, o sea que están por todos lados, y esto son justamente sustancias que tienen la capacidad de intercambiar, eh, transportar electrones. Si transportan electrones, hay energía involucrada también, o sea que están asociados con intercambio energético. Es importante mencionar esto porque no tiene que ver justo con el ARN y el ADN, y sin embargo están involucradas las bases nitrogenadas. Acá tenemos la coenzima A, acá tenemos el NAD, el FAT, y acá tenemos otro tipo de sustancias que están asociadas a los nucleótidos y que son reguladoras del ciclo celular, como el AMP cíclico, el GMP cíclico, el tetrafosfato guanosina, o que se llama PPGPP. ¿Bien? Son todas sustancias que tienen estos nombres. Bueno, electroforesis, y son técnicas que veremos cuando sea la clase correspondiente a esos temas. Así que bueno, espero que me hayan entendido, y bueno, saben que cualquier duda, cualquier consulta, estoy a su disposición, y a no aflojar, a seguir trabajando, que ya va quedando un poquito.